Durante más de una década, Lena Matthews mantuvo hirviendo la cafetera de su restaurante, ofreciendo calor gratuito a los camioneros que luchaban por carreteras solitarias y un frío cortante. Cuando los duros inviernos y los crecientes costos la obligaron a prepararse para el cierre, nunca imaginó la increíble sorpresa que la esperaba afuera. Una mañana, más de 200 camiones se alinean en la carretera nevada. Sus conductores estaban dispuestos a recompensar su bondad de una manera que salvaría su restaurante y restauraría su fe en la humanidad para siempre. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Lena Matthews había sido dueña de Lena's Place durante casi 11 años, aunque algunos días parecía que fueran 50. Escondido en una tranquila carretera de Wyoming, su pequeño restaurante alguna vez prosperó gracias al zumbido de los camiones que pasaban y los viajeros cansados. Pero el mundo había cambiado. Los precios del combustible subieron. El tiempo empeoró. Y desde la pandemia, menos camioneros pasan por su tramo de carretera. Aún así, ella siguió apareciendo. Todas las mañanas, a las 5 de la mañana, se recogía el pelo castaño, se ponía el delantal de mezclilla y llenaba la cafetera. Para Lena, hubo un ritual que nunca cambió. Café gratis para camioneros. Sin importar el clima, sin importar sus facturas, ella siempre ofrecía una taza de café caliente a cualquiera que llevara una placa de camionero o tuviera esa mirada cansada de viajar en sus ojos. Algunos dieron propina, algunos sonrieron, algunos simplemente asintieron, pero ella nunca pidió nada a cambio. Fue una promesa que le había hecho a su difunto marido Tom, quien en su día fue conductor de largas distancias. Ellos mantienen a Estados Unidos en funcionamiento, solía decir. Lo mínimo que podemos hacer es mantenerlos calientes. Tom había fallecido en un accidente invernal hacía una década, y desde entonces Lena había dirigido el lugar sola. Ella nunca se volvió a casar. El restaurante se convirtió en su mundo, su dolor, su ancla. Pero este invierno había golpeado más fuerte que cualquier otro anterior. Las ventiscas dejaron sin suministro eléctrico durante 2 semanas. La entrega se ralentizó y el negocio prácticamente desapareció. La semana pasada, su línea de gas se congeló. Ayer, su único frigorífico que funcionaba se estropeó. Y esta mañana, cuando abrió la puerta de entrada, un viento helado aulló a través de una ventana rota que no podía reparar. Ella sostenía en su mano el cartel de cerrado definitivamente. Se le hizo un nudo en la garganta mientras miraba alrededor del restaurante vacío. El stand donde una vez se reían los camioneros. El mostrador donde solía deslizar platos calientes de huevos y hachís. La pared se llenó de fotografías fijadas a mano de camiones y conductores a los que una vez llamó familia. Pero antes de que pudiera colgar el cartel, lo escuchó. Un ruido sordo, luego otro, y otro. Lena salió, esperando encontrar tal vez 1 o 2 quitanieves. En cambio, se quedó congelada. Plataformas, luego docenas de ellas, luego cientos. Los faros brillaban a través de la neblina nevada. Se extendían por el camino mucho más allá de lo que sus ojos podían seguir. Uno por uno, se detuvieron frente a su restaurante. Y en ese momento, Lena se dio cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Lena estaba parada en la puerta, su aliento era visible en el aire frío de la mañana. El ruido de los motores la rodeaba como un trueno que resonaba por el valle. Contó los camiones instintivamente, 12, 25, luego perdió la cuenta. Siguieron viniendo. Algunos tenían nombres que ella recordaba. Panadero Oyach, Red Star Frat, Midwest Express. Otros eran desconocidos, pero todos disminuían la velocidad, estacionaban y hacían parpadear sus luces como una especie de saludo silencioso. El primer camionero en dimitir fue Hank Trollman. Un tipo grande, de barba gris, solía transportar ganado a través de Nebraska. No había pasado por allí desde hacía meses. Buenos días, Lena, dijo con voz cálida a pesar del viento helado. No creíste que lo olvidaríamos,
¿verdad? Antes de que ella pudiera responder, otros descendieron. Tanto hombres como mujeres. De nemáspero, botas cubiertas de nieve, chaquetas de alta visibilidad, manos callosas. Caminaron hacia su terreno como soldados que llegan para cumplir su deber. ¿Qué es esto? Lena logró decirlo, con la voz quebrada. Un conductor más joven dio un paso adelante y en su etiqueta se podía leer su nombre. Eli. No parecía tener más de 25 años. Escuchamos que el lugar estaba cerrando, dijo. Eso no nos sentó bien. Lena miró a su alrededor, aturdida. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Hank sonrió. La noticia corre rápido cuando una mujer pasa 10 años dando café gratis a desconocidos y nunca pide un centavo. Otra voz gritó. Nos mantuviste vivos algunas noches, Lena. En medio de la nada, ningún lugar abierto. No queda dinero. Mantuviste la olla llena. Sintió que sus rodillas se debilitaban. Luego vinieron cajas, cajones, bolsas, donaciones. Un camionero le entregó un termo gigante. Otro colocó 3 cartones de huevos en sus manos. Una mujer de Missouri se acercó y le entregó un sobre. Es de todos nosotros, dijo. GoFundMe. Hemos estado compartiendo tu historia en Facebook, formularios de camioneros e incluso en Reddit. Dentro del sobre había un cheque. Se recaudaron casi 85.000 pesos de la noche a la mañana. Lena no podía hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El mundo había cambiado mucho en la última década y la mayor parte la había dejado atrás. Pero esto no. No ellos. Abramos este restaurante, gritó alguien. Las puertas se abrieron de par en par. Los camioneros tomaron asiento en los stands. Otros ayudaron en la cocina, reabastecieron los estantes y limpiaron la nieve de los caminos. Uno incluso arregló la ventana rota usando herramientas de su equipo. A media mañana, la casa de Lena volvió a estar llena de vida. No solo con negocios, sino con amor, risas e historias del camino. Y Lena estaba detrás del mostrador sirviendo café en tazas de la misma manera que siempre lo hacía. Pero esta vez, sus manos temblaban por una razón diferente. Al mediodía, el estacionamiento parecía una exhibición de camiones y el restaurante bullía con más energía de la que había visto en años. El café fluía sin parar. Los panqueques chisporroteaban en la plancha. El tocino y los huevos se volteaban al ritmo de la música, como si el corazón del lugar hubiera recuperado su ritmo. Lena se movía entre las mesas como una. Durante más de una década, Lena Matthews mantuvo hirviendo la cafetera de su restaurante, ofreciendo calor gratuito a los camioneros que luchaban por carreteras solitarias y un frío cortante. Cuando los duros inviernos y los crecientes costos la obligaron a prepararse para el cierre, nunca imaginó la increíble sorpresa que la esperaba afuera. Una mañana, más de 200 camiones se alinean en la carretera nevada. Sus conductores estaban dispuestos a recompensar su bondad de una manera que salvaría su restaurante y restauraría su fe en la humanidad para siempre. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Lena Matthews había sido dueña de Lena's Place durante casi 11 años, aunque algunos días parecía que fueran 50. Escondido en una tranquila carretera de Wyoming, su pequeño restaurante alguna vez prosperó gracias al zumbido de los camiones que pasaban y los viajeros cansados. Pero el mundo había cambiado. Los precios del combustible subieron. El tiempo empeoró. Y desde la pandemia, menos camioneros pasan por su tramo de carretera. Aún así, ella siguió apareciendo. Todas las mañanas, a las 5 de la mañana, se recogía el pelo castaño, se ponía el delantal de mezclilla y llenaba la cafetera. Para Lena, hubo un ritual que nunca cambió. Café gratis para camioneros. Sin importar el clima, sin importar sus facturas, ella siempre ofrecía una taza de café caliente a cualquiera que llevara una placa de camionero o tuviera esa mirada cansada de viajar en sus ojos. Algunos dieron propina, algunos sonrieron, algunos simplemente asintieron,
pero ella nunca pidió nada a cambio. Fue una promesa que le había hecho a su difunto marido Tom, quien en su día fue conductor de largas distancias. Ellos mantienen a Estados Unidos en funcionamiento, solía decir. Lo mínimo que podemos hacer es mantenerlos calientes. Tom había fallecido en un accidente invernal hacía una década, y desde entonces Lena había dirigido el lugar sola. Ella nunca se volvió a casar. El restaurante se convirtió en su mundo, su dolor, su ancla. Pero este invierno había golpeado más fuerte que cualquier otro anterior. Las ventiscas dejaron sin suministro eléctrico durante 2 semanas. La entrega se ralentizó y el negocio prácticamente desapareció. La semana pasada, su línea de gas se congeló. Ayer, su único frigorífico que funcionaba se estropeó. Y esta mañana, cuando abrió la puerta de entrada, un viento helado aulló a través de una ventana rota que no podía reparar. Ella sostenía en su mano el cartel de cerrado definitivamente. Se le hizo un nudo en la garganta mientras miraba alrededor del restaurante vacío. El stand donde una vez se reían los camioneros. El mostrador donde solía deslizar platos calientes de huevos y hachís. La pared se llenó de fotografías fijadas a mano de camiones y conductores a los que una vez llamó familia. Pero antes de que pudiera colgar el cartel, lo escuchó. Un ruido sordo, luego otro, y otro. Lena salió, esperando encontrar tal vez 1 o 2 quitanieves. En cambio, se quedó congelada. Plataformas, luego docenas de ellas, luego cientos. Los faros brillaban a través de la neblina nevada. Se extendían por el camino mucho más allá de lo que sus ojos podían seguir. Uno por uno, se detuvieron frente a su restaurante. Y en ese momento, Lena se dio cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Lena estaba parada en la puerta, su aliento era visible en el aire frío de la mañana. El ruido de los motores la rodeaba como un trueno que resonaba por el valle. Contó los camiones instintivamente, 12, 25, luego perdió la cuenta. Siguieron viniendo. Algunos tenían nombres que ella recordaba. Panadero Oyach, Red Star Frat, Midwest Express. Otros eran desconocidos, pero todos disminuían la velocidad, estacionaban y hacían parpadear sus luces como una especie de saludo silencioso. El primer camionero en dimitir fue Hank Trollman. Un tipo grande, de barba gris, solía transportar ganado a través de Nebraska. No había pasado por allí desde hacía meses. Buenos días, Lena, dijo con voz cálida a pesar del viento helado. No creíste que lo olvidaríamos, ¿verdad? Antes de que ella pudiera responder, otros descendieron. Tanto hombres como mujeres. Denim áspero, botas cubiertas de nieve, chaquetas de alta visibilidad, manos callosas. Caminaron hacia su terreno como soldados que llegan para cumplir su deber. ¿Qué es esto? Lena logró decirlo, con la voz quebrada. Un conductor más joven dio un paso adelante y en su etiqueta se podía leer su nombre. Eli. No parecía tener más de 25 años. Escuchamos que el lugar estaba cerrando, dijo. Eso no nos sentó bien. Lena miró a su alrededor, aturdida. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Hank sonrió. La noticia corre rápido cuando una mujer pasa 10 años dando café gratis a desconocidos y nunca pide un centavo. Otra voz gritó. Nos mantuviste vivos algunas noches, Lena. En medio de la nada, ningún lugar abierto. No queda dinero. Mantuviste la olla llena. Sintió que sus rodillas se debilitaban. Luego vinieron cajas, cajones, bolsas, donaciones. Un camionero le entregó un termo gigante. Otro colocó 3 cartones de huevos en sus manos. Una mujer de Missouri se acercó y le entregó un sobre. Es de todos nosotros, dijo. GoFundMe. Hemos estado compartiendo tu historia en Facebook, formularios de camioneros e incluso en Reddit. Dentro del sobre había un cheque. Se recaudaron casi 85.000 pesos de la noche a la mañana. Lena no podía hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
El mundo había cambiado mucho en la última década y la mayor parte la había dejado atrás. Pero esto no. No ellos. Abramos este restaurante, gritó alguien. Las puertas se abrieron de par en par. Los camioneros tomaron asiento en los stands. Otros ayudaron en la cocina, reabastecieron los estantes y limpiaron la nieve de los caminos. Uno incluso arregló la ventana rota usando herramientas de su equipo. A media mañana, la casa de Lena volvió a estar llena de vida. No solo con negocios, sino con amor, risas e historias del camino. Y Lena estaba detrás del mostrador sirviendo café en tazas de la misma manera que siempre lo hacía. Pero esta vez, sus manos temblaban por una razón diferente. Al mediodía, el estacionamiento parecía una exhibición de camiones y el restaurante bullía con más energía de la que había visto en años. El café fluía sin parar. Los panqueques chisporroteaban en la plancha. El tocino y los huevos se volteaban al ritmo de la música, como si el corazón del lugar hubiera recuperado su ritmo. Lena se movía entre las mesas como una pedir. Y ahora, rodeada de amigos y llena de gratitud, Lena sabía una cosa con certeza. Esto fue solo el comienzo. Su restaurante, que en algún momento estuvo a punto de cerrar, se había convertido en un salvavidas para muchos. Prueba de que incluso los actos de bondad más pequeños pueden cambiar vidas e inspirar a comunidades enteras. Y mientras el convoy llegaba, Lena sirvió otra cafetera de café, dispuesta a cumplir la promesa que había hecho hacía mucho tiempo. Ella los había mantenido calientes. Ahora se mantuvieron.